Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué bueno de nuevo saludarlos. Estamos felices de seguir compartiendo con todos ustedes lo de este conversatorio, el Catecismo de la Nueva Ciudad, que por 17 semanas hemos estado compartiendo con ustedes. El día de hoy vamos a estar reflexionando en la pregunta número 17 y bueno, estoy también muy contento de que nos acompañe el buen Cristian, que es de casa, y un invitadazo especial. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya una semana más compartiendo con ustedes este conversatorio. Gracias, Armando. Mi nombre es Cristian, ya somos de casa, somos aquí de la ciudad de Durango, así que bienvenidos a este hermoso conversatorio y gracias, Armando, y gracias, Felipe. Te damos la palabra para que saques todas tus credenciales. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Mi nombre es Felipe Pliego García. Vengo de Ciudad del Carmen, Campeche, del sur de México. Ah, Estudio la maestría en la Universidad Cristiana de las Américas. Estoy estudiando una maestría en teología. Soy biólogo marino de profesión y se preguntarán qué hace un biólogo marino en Monterrey. Bueno, reparar celulares. Entonces me dedico a reparar celulares. Asisto aquí en Monterrey a Familia de Fe y estoy liderando una comunidad misional y sirviendo en el área de la música. Súper. Gracias, Felipe, por aceptar la invitación y sé que vamos a pasar un buen tiempo por aquí conversando sobre esta pregunta y yo creo que vamos a entrar ya de lleno para que el tiempo realmente sea aprovechado. La pregunta en la que vamos a reflexionar es la pregunta número 17 y dice el catecismo, ¿qué es la idolatría? Y responde este catecismo, idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el creador. Y el pasaje o los pasajes que el Catecismo de la Nueva Ciudad usa para sustentar esta respuesta es Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 25, y dice la palabra del Señor así: a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Me parece que hoy vamos a reflexionar en uno de los temas más interesantes e importantes que podemos ver desarrollándose a lo largo de toda la Escritura y que no solo son una verdad de las personas que están en la Biblia, sino que es una realidad en nuestros corazones hoy mismo. Y será una lucha en la humanidad el resto de la historia hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Así que pensando en esto, pensando en cómo la idolatría es un tema histórico, es un tema que está entre nosotros, es un tema que estará siempre. Quisiera preguntarte, Felipe, ¿dónde comenzó la idolatría en la historia de la creación y por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que cuando entendemos ya, primero entender lo que implica la idolatría, ya como lo responde el catecismo, es idolatrar, es poner a todo nuestro amor en otra cosa o en algo o en alguien que no sea Dios. Bueno, ¿y dónde vemos eso en la Biblia? Posiblemente lo primero que haríamos es remontarnos a Génesis 3. Pero antes de eso quizás debemos de preguntarnos de dónde proviene esa serpiente que induce a los primeros seres humanos a pensar en sí mismos. Y bueno, posiblemente debemos de quizás en la Biblia vemos en Ezequiel, en Isaías, es una historia que narra la caída de reyes humanos, pero posiblemente alude a la caída de Satanás y cómo esto influye en la caída del ser humano. Antes de que todo Oh, fuese creado, los ángeles fueron creados
y uno se revela, ¿no? Y entonces, este que se revela en contra de Dios, atesoró en mayor medida su deseo más que a Dios mismo. Incluso la Biblia dice, y seré semejante al Altísimo en Isaías 14. Y vemos esta idea de lo que la serpiente ofrece en Génesis 3, ahora sí en la caída del ser Wow. humano, ofrece esto mismo, ser semejante al Altísimo. Lo interesante es que estas dos personas que fueron creadas por Dios, eran creadas ya a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo la serpiente fue tan astuta de tergiversar las palabras de Dios? Y estos seres humanos que podían voluntariamente decidir entre el bien y el mal, porque tenían este carácter igual que Dios, la voluntad, deciden creer una mentira y decir, yo quiero ser igual a Dios en el sentido de poder quizás decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Mm. Y cronológicamente vemos esto en la Biblia y luego podemos pensar en lo que pasa con el pueblo de Israel después de que Dios muestra gracia a liberarlos de la esclavitud en Egipto. Ellos deciden, ahora sí, formar un becerro de oro al que adorar. Entonces, Mm. el punto es que Satanás lo que busca hacer en nosotros mismos es que pongamos como objeto de nuestra adoración a nosotros mismos antes que a Dios. Ok, entonces entendemos que el Señor creó todas las cosas, las creó buenas, Todas las las cosas. creó perfectas y las creó para que el hombre pudiera darle gloria a Dios y le diera gloria a Dios. Sin embargo, Así es. alguien se había revelado antes en los cielos, ¿no? O en la eternidad, es difícil entender este concepto, pero se reveló buscando ser como Dios. Y cuando está en el huerto del Edén tentando y haciendo como el mal, la tentación fue esa, fue cuando tú desobedezcas a Dios, estás actuando como Dios. Eso es lo que Oh, bueno. está tratando de decirles. Al final, tú estás siendo tu propio Dios al tomar tus propias decisiones sin tomar en cuenta la instrucción del Creador sabio y soberano. Entonces, en esa rebeldía es donde vemos por primera vez en la creación, por así decirlo, la creación terrenal, vemos esta idolatría, el hombre obedeciendo a sus propios deseos para rechazar a Dios, ¿no? ¿Qué piensas, Cristian? Sí, cómo, y gracias Felipe por recordarnos cómo comenzó esta idea de la idolatría, no solamente en Génesis, Sí. sino, porque bien dijiste que partimos o podemos irnos rápido a Génesis y partir de ahí de la idolatría, pero es cierto, cómo en Satanás, ah, ahorita en la respuesta que nos dio Armando, o más bien en la respuesta o el texto de Romanos, te dice que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios. No solamente fue Adán y Eva, Satanás hizo exactamente eso. Ujú. Así Cambió es. la verdad de Dios por una mentira, y la mentira fue que él mismo dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no ser yo Dios mismo? Así que, Dios mismo. híjole, o sea, esta cuestión de la idolatría no es algo, no es ni algo nuevo, Ujú, ni tampoco es algo, no sé si más adelante tú nos los vas a traer, Armando, ujú, pero no sé si les ha pasado que cuando pensamos acerca en idolatría, en nuestro contexto cultural, pensamos que se trata de tener imágenes, ujú, imágenes ya sea colgadas en las paredes, colgadas en el cuello, un tipo amuleto, pero si consideramos ahorita lo que Felipe nos trajo, ¿verdad? De cómo en esta historia, en la eternidad, donde Satanás se revela, o sea, Satanás no levantó un muñeco y dijo, ahora, o sea, o sea, no hizo, no hizo una figura, simplemente fue el no reconocimiento de que Dios es Dios ujú. y, la, y pensar que otra cosa puede ser Dios. Y en este caso era él mismo. Sí. Y algo que posiblemente estos seres creados por Dios y que nosotros también al ser creados como Dios, por Dios, olvidamos que Dios nos ha creado para su gloria.
sea, la Ujú, Biblia recalca, y los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice en Isaías. Entonces, estas personas, Adán y Eva, incluso Satanás mismo, al ser un ser creado, olvidaron que tenían que dar gloria a Dios y decidieron darse gloria a sí mismos al ponerse ah, como coiguales a ujú, Dios. ujú. Wow. Y entonces, pensando específicamente en lo que dijiste, Cristian, y lo que tú comentaste, Felipe, vemos que el mayor ídolo del hombre no es una imagen, ¿sí? Ujú, No es una estatua, no necesariamente son las cosas, sino que es su propio corazón. El hombre es su propio ídolo y tiene un amor desmedido por sí mismo. Cristian, ¿qué implicaciones negativas tiene esto para la vida en general? ¿Cómo todo se arruina cuando el hombre es su propio ídolo, su propio motivo de adoración, de glorificación, de exaltación? Ujú. Fíjate que creo que lo que primero que tenemos que llegar a reconocer, Armando, es precisamente, creo que son dos o tres cosas, no sé, las voy a ir mencionando. Una, que Ujú, todos somos idólatras, todos, o ujú, sea, todos tenemos el potencial para convertirnos en personas idólatras. Dos, ujú, no todo ídolo está reflejado en una imagen visible. Porque creo que alguien aquí puede estar escuchando y decir, bueno, yo no soy idólatra, tú puedes venir a mi casa, no tengo ujú, nada colgado, no hay un cuadro, afuera de mi casa no tengo ninguna imagen, no me cuelgo ninguna cosa. Y podríamos estar pensando que la idolatría se reduce solamente a eso. ujú, Entonces, todos debemos reconocer que somos idólatras. Dos, debemos ujú, reconocer que los ídolos no forzosamente son algo visible o algo que tenemos colgado puesto. Así que cuando ujú, el ser humano se convierte en su propio ídolo, ujú, creo que aunque pensemos que no va a suceder, porque creo que también dentro de nuestras vidas a veces creemos que estas cosas nunca nos van a pasar a nosotros. Pero ujú, cuando el hombre se considera su propio Dios, cuando el hombre se considera su propio ídolo, está abandonando toda fuente de esperanza. ujú. Ah, mientras decías esto, estaba meditando en Jonás. Jonás, Ok. en el capítulo 2, cuando es tragado por la ballena, o por el pez Ujú, grande, mejor dicho, ujú, dice que en el pez, dice que aquellos que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. ok. Ah, Cuando nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses, en nuestros propios ídolos, en nuestra propia máxima autoridad y norma de conducta, de vida, de pensamiento, estamos de manera inconsciente o conscientemente abandonando toda esperanza de salvación, toda esperanza de misericordia, toda esperanza de propósito de vida, toda esperanza de propósito, de significado, de Wow, identidad y de valor. wow, wow, wow. Ok. Porque ah, querer encontrar en nosotros mismos aquello para lo cual no fuimos creados, porque ahorita Felipe nos dijo, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos creados por Dios, para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos eso, inmediatamente nos estamos colocando a nosotros mismos como los dioses y estamos Ujú, buscando en nosotros mismos esa identidad, ese propósito, esa razón de vida, esa esperanza, esa felicidad que, que a lo mejor podemos pensar
que lo vamos a encontrar, que lo vamos a lograr, que hemos visto a gente cumpliendo sus sueños y viviendo una vida plena, satisfecha, completa, pero vacía en el fondo de su corazón, pero desperdiciando totalmente su vida. Ujú, El Salmo 115, si mal no lo recuerdo, permíteme, nada más voy al Salmo. El Salmo ujú, 115, después de que habla en los versículos del 4 al 7, cuando dice, los ídolos vanos no tienen ojo, o tienen ojos y no ven, manos y no palpan, etcétera, etcétera. Dice el versículo 8, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ujú, O sea, ¿de qué sirve tener un ídolo que tiene ojos y que no ve? Si cuando tú estés en aflicción o en dolor, él ni siquiera va a voltear a ver tu condición. ¿De qué sirve tener un ídolo que tenga manos, pero que no pueda acercarse a ti, abrazarte, mm, cargarte en sus brazos, darte una palmadita de amor? O sea, ah, y dice, así de inútiles se convertirán aquellos en donde Dios no sea Dios, donde sus dioses mm, o ustedes mismos sean su propio ídolo. Así que la implicación que tiene el que tú y yo seamos nuestros propios dioses, aparte ujú, de traernos frustración, insatisfacción, falta de felicidad, falta de ujú, propósito, o sea, nos estamos volviendo gente abandonando toda esperanza, porque eso me llama la atención de Jonás. Abandonas toda esperanza de misericordia. mm, Y mm, aparte vas a terminar siendo igual de inútil, mm, muerto, que el ídolo al cual estás adorando, mm. Wow, ¿verdad? Entonces, tiene implicaciones severas severas. y creo esto, o sea, creo que debemos reconocer que, que la mayoría de las veces nosotros somos nuestros propios ídolos y a veces no lo reconocemos, nos es difícil reconocer esto, no nos es fácil saber que somos nuestros propios dioses. ¿Quisieras agregar algo más, algo que pienses, Felipe? Como bien mencionabas al principio, Dios todo lo creó bueno. Entonces, al compaginar lo que Cristian acaba de decir, donde nosotros somos el centro, no, queremos hacer lo que nuestros deseos quieren hacer, volvemos esto que Dios ha hecho bueno en algo pecaminoso, en algo Mm, que puede ser idolatrado. Y de forma práctica mm, es mis ok, estudios, mi ok, trabajo, a mi ok. familia, y cualquier otra cosa que Dios haya creado bueno para nuestra bendición y que podamos Beneficio. ser beneficio propio, a Ok, nosotros lo volvemos nuestro propio ídolo. Y, pues, y como decía a Cristian, ok. que alguien que nos está escuchando puede decir, yo no tengo imágenes en mi casa, pero ¿qué tal el tiempo que le dedicas a tu trabajo? ¿Qué tal el tiempo donde te desgastas tanto por los estudios? Y no me malentiendan, no quiero decir que esto es malo en sí, pero la actitud del corazón es lo que revela si eso que estamos haciendo constantemente se ha vuelto un ídolo, nuestro rey, nuestro Dios, a lo Ok. cual le damos gloria. Bueno, no se me adelanten porque es una pregunta que les voy a hacer ahorita, pero me parece una muy buena introducción para pensar que uno de los estragos más horribles de cuando el hombre es su propio ídolo, que es capaz de convertir en ídolos otras cosas que en sí no son malas, pero debido a su corazón se convierten o pudiesen ser destrucción para su vida en lugar de ser bendición para su vida. Y me parece muy, 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 muy interesante. Y Y fíjate, Armando, perdón, y lo podemos justificar. claro, Por ejemplo, el que trabaja mucho o el que trabaja en exceso, ¿verdad? Que puede justificar el decir, bueno, es que lo hago porque necesito más dinero, me están dando horas extras o simplemente quiero escalar en la compañía. Y obviamente tampoco estamos diciendo
que seas un mediocre en tu trabajo y que no aspires a crecer. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la motivación de tu corazón, del por qué llegas a hacer las cosas, por qué haces lo que haces, habla mucho de lo que gobierna y lo que controla tu corazón. Ujú, Así ujú, que puedes estar siendo un hombre o una mujer que trabaja todo el día, incluso no tienes tiempo para nada, ni para la familia, ni para los hijos, ni para la iglesia, ni para los amigos, para nada. Y ujú. justificarte en pensar que, bueno, es que tengo muchas deudas y necesito tiempo extra. Y, 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 y dejar y olvidar que a lo mejor eso se está convirtiendo en un ídolo, en tu Dios, porque estás encontrando en Él la esperanza que necesitas, la Sí, felicidad que la deseas, felicidad. Sí. la satisfacción, o si eres hombre, ¿verdad? Que casi siempre el hombre termina buscando un valor, ¿verdad? En el trabajo. Ujú. Buenísimo. Y fíjate, todo esto suena desesperanzador, te voy a decir la verdad. Cuando yo hablo sobre la idolatría, pienso, estamos arruinados. Estamos arruinados porque entonces aún las cosas que necesitamos hacer, como trabajar, o sea, porque necesitamos trabajar, pero eso lo podemos convertir en un ídolo de nuestro corazón y yo pienso, no puede ser. Los hijos, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar de algunas cosas así, poner ejemplos puntuales. Pero, ¿hay alguna forma, Felipe? ¿Hay alguna forma de que el ser humano pueda dejar de idolatrarse a sí mismo? Dios proveyó algo para nuestra vida, para que, digo, nunca vamos a dejar de idolatrar, pero pensando en que reconozcamos este estado y entonces busquemos destruir nuestros ídolos. Hay algo que Dios ha hecho para nosotros o ha provisto para nosotros para dejar de idolatrar. Por supuesto que sí, Armando. Yo creo que Amén. ah, puede ser una respuesta simple, pero no simplista. ¿En qué sentido? El Amén. Evangelio. Amén. Dios ha provisto de su propio Hijo para que podamos nosotros quitar nuestra propia forma o nuestro propio yo de en medio y mirar a Jesús, Amén. mirar a Cristo. Ah, ¿Qué es Amén. lo que el hombre debe de hacer? Lo que diría Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es quita tu yo de en medio y mírame a mí, mira a Cristo, el único que puede Amén. salvarte. Ah, Muchas personas dirían, ¿cómo Dios pide que lo miremos a Él? Eso no es ser egocentrista, ególatra, así como nosotros pedimos que nos vean a nosotros mismos. No, ¿en qué sentido? Porque cuando yo le pido a la gente que me mire a mí mismo o yo me miro a mí mismo, como dijo Cristian al principio, perdemos toda esperanza salvadora. Pero cuando miramos a Ujú. Dios, cuando miramos a Cristo, ahí encontramos nuestra verdadera esperanza, encontramos nuestra verdadera Wow. salvación. Wow. Entonces, cuando somos honestos, reconocemos que hemos estado poniendo a cualquier otra cosa, cualquier otra persona antes que a Dios y le entregamos todo nuestro amor, lo que debemos de hacer es arrepentirnos y recordar el Evangelio, recordar que Cristo es el único medio por el cual vamos a estar plenos. Esa felicidad que estamos buscando la vamos a encontrar en Jesús. Esa plenitud que estamos buscando, debemos recordar que la plenitud no es una emoción, es una persona y es Jesús. Jesús es la plenitud, Amén. Amén. donde toda la divinidad está puesta. Entonces, lo que el ser humano debe de hacer es pensar, bueno, cuando voy a tomar esta decisión, ¿a quién le estoy dando gloria? Porque no hay términos medios, o le doy gloria a Dios Wow. o me doy gloria a mí mismo. Wow. Entonces, si estoy consciente de lo que Dios ha provisto a través del Evangelio, que es a su propio Hijo, entonces debo de ser honesto y reconocer, quiero que cada decisión que tome sea para su gloria y no la mía, sabiendo que haciendo lo que Él quiere que yo haga, el propósito por el cual me creó, eso va a traer satisfacción a mí. Amén. Mientras más, Amén. diría John Piper, mientras más satisfechos estamos en Dios, más gloria le damos a Él. Entonces, el Mm, problema es que pensamos que no podemos estar satisfechos en Dios cuando en Dios. es lo único que puede satisfacer nuestro corazón.
Amén. Entonces hay esperanza en Hay esperanza. nuestro Señor Jesucristo. Y esta esperanza no se trata de qué tienes que hacer tú para Hacer. alcanzar eso, sino que Así es. Dios ya lo hizo todo en la persona de Cristo y lo único que Él nos dice es, miren a mí, volteen a verme a mí. O sea, así como la serpiente fue levantada, dijo Jesús, Ujú. así el Hijo del Hombre será levantado y todo el que ponga su mirada en él será salvo, ¿no? Y será salvo de qué? De la ira de Dios, será salvo del poder del pecado, pero pienso que una de los regalos más hermosos de la salvación es que somos salvos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones. ¿Qué piensas, Cristian? Fíjate que ahorita me surgió una pregunta, bueno, me surgió un pensamiento Ajá, que probablemente a alguien le puede surgir. Porque ok. nosotros estamos hablando desde un contexto bíblico, ¿verdad? Estamos hablando, Ujú, tres hombres que amamos a Dios, que amamos la palabra y que vemos en Dios el bien supremo. Pero a lo mejor alguien que nos va a ver que nos va a ver en el video va a decir, oigan, pero ustedes están cayendo en la misma actitud idólatra en este Jesús. Ustedes también son unos idólatras porque están adorando a este Jesús o están adorando a la Biblia o están adorando al Dios de la Biblia. Creo que parte de entender la libertad que Cristo da, porque estamos hablando, ¿verdad? Cómo la libertad de una idolatría personal que nos va a llevar a una destrucción y nos va a llevar a una vida insatisfecha, está basada en el entendimiento de que ujú, el ser humano fue creado para Dios. ujú, Entonces, al entender que fuimos creados por Dios y para Dios, entonces Dios no se vuelve un ídolo para nosotros, sino Dios ujú, es el todo es el todo de nosotros porque lo único que estamos haciendo estamos respondiendo al propósito original por el cual fuimos creados. así es. Entonces, si tú estás pensando, bueno, es que ustedes también son una bola de idólatras porque ahora resulta que solamente Jesús no es no se convierte en un ídolo. No, es porque entendemos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, que nuestras vidas, al ser hechas por Él como nuestro creador, tiene todo el derecho, la potestad de demandar de sus criaturas una adoración, una dependencia y una confianza. Ujú, Entonces, cuando entendemos que fuimos creados para Él, Dios se convierte en el objeto de toda nuestra adoración. Y no es que pienses o puedas pensar que, somos idólatras, ¿no? Porque al entender que fuimos creados para Él, solamente estamos respondiendo a nuestro Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Y, y te mencionabas, Cristian, perdón, que podemos ser idólatras de Jesús, pero ujú, deberíamos de preguntarnos cuál es la diferencia entre nuestro Jesús al cual nosotros adoramos y el ujú, ídolo al cual posiblemente tú que nos estás escuchando estás adorando o cualquier otra ujú, persona. Bueno, la diferencia es que este Jesús da su vida por aquellos que él quiere que le ujú, adoren. O sea, no es ujú, una demanda simplemente de yo te creé y quiero que me adores porque sí, sino más bien ah, en un acto de amor para salvarnos de este ujú, pecado, de la idolatría, yo doy mi ujú, vida para que ustedes puedan responder en amor y amarme a mí, mirarme solamente a mí y no ujú, mirar a otras cosas. O Ujú. sea, porque la ujú, gente puede decir, ese Dios es un Dios ególatra, es un Dios tirano, pero la realidad es que Él primeramente actúa en amor al ujú, entregar a su propio Hijo para que ahora sí nosotros podamos responder en amor, en adoración,
en que nuestra vida gire en torno a Él, no en torno a nosotros. Pero es por algo que Él hizo primero. Como diría también el apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén, amén. Y agregando un poquito lo que han ido, como el rompecabezas que han ido construyendo, ¿por qué Jesús no es un ídolo como los demás ídolos? Bueno, porque un ídolo no tiene la capacidad de satisfacer completamente las necesidades por las que fue creado. Entonces, en un ídolo normalmente estamos buscando felicidad, pero la vamos a encontrar momentánea, ¿sí? En un ídolo vamos a sentirnos plenos, pero va a ser un placebo, va a pasar. Sin embargo, el único que tiene la capacidad de satisfacernos plenamente es Jesucristo, porque al ser Él el creador, Él sabe lo que realmente necesitamos y Él provee a nuestras emociones, a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, a todo lo que somos, provee lo que verdaderamente necesita nuestra alma. Por eso es que Él no se convierte en un ídolo, porque Él sí tiene ojos para ver, Él sí tiene manos para actuar, Él sí tiene boca para hablar y Él incluso al ser un Dios todopoderoso, soberano, también es un Dios cercano. Él tiene la capacidad de consolarnos, de acompañarnos en nuestras circunstancias y de proveer en medio del sufrimiento o las necesidades todo lo que necesitamos. Entonces, eso es la razón por la que, pensando en, uniendo todo lo que dijeron, Y si me por la que Jesús permites no. agregar algo más, Armando, los Claro. ídolos siempre van a demandar de nosotros que nosotros los estemos manteniendo. Y Okay. Cristo es autoexistente en sí mismo, Okay, sí. autosuficiente en sí mismo. Sí, sí, A, sí, sí. a Cristo no hay que venir y quitarle las telarañas y Dale Cristo una limpiada. hay que darle una limpiada. Recuerdo, creo que era Pablo en el Areópago, Ujú. como veo que ustedes son muy, Religiosos, muy les dice. religiosos, ¿verdad? Y hay ídolos por aquí, ídolos por allá, y dice, y yo de quien les estoy hablando es del Dios que da a todos vida y aliento de Amén. vida a todas las cosas. Las cosas. Amén. Y un ídolo es algo que nosotros estamos dándole vida, Dándole que vida, sí. nosotros le Lo estamos otorgamos, alimentando, que sí. nosotros estamos alimentando. Por eso Jesús no es un ídolo, porque Él es el Dios autoexistente, autosuficiente, feliz en sí mismo. Bien. Wow, wow. Quiero leer en el Catecismo de la Nueva Ciudad, trae un comentario de Martín Lutero y voy a leerlo para hacer la próxima pregunta. Dice, ¿qué significa tener un Dios? ¿O cómo puede uno saber cuál es su Dios? Respuesta, cualquier cosa o persona a la cual acudimos cuando queremos algo bueno o en la cual nos refugiamos, a eso me refiero con Dios. Muchas personas se imaginan que tienen a Dios y todo lo que necesitan debido a que tienen dinero y propiedades. Esto se hace evidente cuando las personas son arrogantes, confiadas y orgullosas por esas posesiones y cuando caen en desesperación por carecer de ellas o por perderlas. Repito, tener un Dios significa tener algo de lo cual el corazón dependa enteramente. Pregúntate y examina profundamente tu propio corazón y verás si realmente se aferra solamente a Dios o no. ¿Crees con todo tu corazón que recibirás solo las cosas buenas de Dios, especialmente cuando te encuentras en problemas o necesidad? ¿Renuncia tu corazón a todo lo que no es Dios? Entonces tienes al Dios verdadero. Por otro lado, tu corazón se aferra y descansa en algo más, de lo cual esperas recibir mayor bien y ayuda que Dios. ¿Huyes de Dios en lugar de acudir a Él cuando las cosas van mal? Entonces tienes a otro Dios, un Dios falso, tienes a un ídolo. Y pensando en esta reflexión, Cristian, y sabiendo que aún como creyentes, aún que
decimos, yo soy salvo en Cristo y yo amo a Cristo y yo deseo a Cristo, pero seguimos haciendo ídolos en nuestro corazón. ¿Cuáles pueden ser algunas cosas de la vida que idolatramos sin darnos cuenta, Cristian? Bueno, creo que los grandes estudiosos terminan resumiendo en tres cosas, ¿no? Tres, cuatro cosas que nos dicen, todo se resume en sexo o placer, todo se resume en poder o en el dinero, ¿no? Dinero. Todo se resume en esta autosatisfacción en donde no importa las demás personas, lo importante es que mi ser se encuentre totalmente pleno y satisfecho. Okay. Utiliza cualquier cosa. Y bien dijiste ahorita algo, ¿verdad? Los cristianos somos de los primeros que muchas veces decimos, no. Yo, gracias a Dios que yo no soy como aquellos idólatras, ¿verdad? Yo he sido rescatado de la idolatría, pero la realidad es que no. La realidad es que con tanta frecuencia hacemos ídolos de tantas cosas que nos convertimos en idólatras. Y quiero resaltar cuatro palabras que ahorita leíste, y es, ¿qué es lo que más amo? Ok. ¿Qué es lo que más amas? Wow. Si puedes, y Armando dijo algo bien claro, tú dijiste algo bien claro, pueden ser cosas no malas, o sea, ¿está mal amar a mi esposa? Claro que no. ¿Está mal amar a mis hijos? Claro que no. ¿Está mal amar mi Trabajar. trabajo? Claro que no. ¿Está mal tener un hobby? Claro que no. No está mal eso. Pero si tu amor por esas cosas supera el amor por Dios, entonces has hecho de estas cosas buenas, tu esposa, tu trabajo, tus hijos, tu hobby, un ídolo. Yo conozco varias personas, ¿verdad? Que los hijos terminan siendo sus ídolos porque se olvidan de todo, se olvidan hasta de Dios, ¿verdad? Son los hijos los que traen la batuta en la casa por encima de Dios, por encima de cualquier otra cosa. Y dices, híjole, han colocado a los hijos en un pedestal tan alto que cuando el Señor los tumbe, híjole, va a doler mucho en el corazón. Entonces, pregunta esto, o sea, ¿qué amo más? Más que a Dios. Otra palabra que dijiste es, ¿a dónde acudes? Cuando sientes tristeza, cuando sientes temor, cuando sientes ansiedad, ¿a quién acudes? Ayer meditábamos aquí en la iglesia en el Salmo 28, y el salmista decía, Señor, a ti clamo y a ti pido auxilio cuando estoy pasando por una circunstancia difícil. Ahí había malvados que estaban hablando en contra de David, hablaban paz, pero había maldad en su corazón. ¿A quién acudes a refugiarte? ¿A quién acudes para pedir consejo? Cuando acudes a a otros que antes que a Dios, porque también es válido ir a pedir consejo, ¿verdad? Es bueno acudir a hombres sabios como ustedes, a pedir consejo, pero el salmista, ¿verdad? En el Salmo 28, rápidamente primero acudió al Señor y decir, Señor, así me siento. Acudimos, ¿a quién estás acudiendo para sentirte feliz? ¿A quién estás acudiendo para sentirte amada? Por ejemplo, una mujer o un hombre, ¿verdad? Que está soltero y que es que necesito tener a una persona a mi lado para sentirme amada. Estás haciendo de esa persona o de esa relación tu ídolo. ¿En quién te refugias? ¿En quién confías? ¿En quién de qué depende toda tu existencia? Así que eh, creo que esta pregunta, Armando, de qué cosas idolatramos,
híjole, podemos idolatrar la Es comida. lo que sea. Sí, El abanico es amplio, sí. amplio. Creo que bien haremos en respondernos preguntas sencillas. Ujú, ¿Qué pasaría si, no sé, el que idolatra la comida? ¿Qué pasaría si dejas de comer? ujú, ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría tu estado de humor? ujú, ¿Pecarías de manera, o sea, comenzarías a maltratar a la gente porque no estás satisfaciendo tu placer de la comida? ¿Qué pasaría a aquellos que están idolatrando o que su Dios son las redes sociales? ¿Qué pasa si ujú. si una semana dejas de estar buscando la aceptación de las personas en las redes sociales? Porque ahorita es eso, ¿no? Sentirse aceptado por la gente en las redes sociales. El abanico es muy grande, Armando, muy grande. ¿Qué- Felipe, ¿qué piensas? Yo sé, Felipe, que tú tienes un deseo por servir al Señor en el ministerio. ¿Qué piensas de cuando el ministerio se vuelve un ídolo? Ah, bueno, creo que el Señor, al menos la escritura es clara, ¿no? Que nuestro primer ministerio primero es la familia. O sea, Ujú, pero muchas veces tenemos este deseo desmedido de hacer cualquier cosa, de cualquier cosa con tal de cumplir nuestro deseo de plantar una iglesia, de ser un pastor y voy a hacer lo que sea. O sea, ujú, cuando el ministerio se vuelve un ídolo, podemos llegar a pensar que ahora todo lo que se debe de hacer en el ministerio debe girar en torno a mí, en mis decisiones, en lo que yo quiero que se haga, y olvidamos que es Dios quien dirige la obra, es de Dios es la obra. Olvidamos que es Dios quien ah, desea que se planten más iglesias para que el evangelio sea escuchado y la gente pueda venir a Jesús. No es porque de mí nació un deseo, pero estas cosas buenas podemos nosotros volverlas malas por tener, no direccionar bien hacia dónde tiene que ir ah, este corazón, este deseo de servir al Señor. Por ejemplo, ujú, posiblemente hablando ya particularmente de mí, o sea, ¿cómo se puede volver esto un ídolo para mí? Bueno, ujú, posiblemente voy a dejar de hacer muchas otras cosas como para, para poder satisfacer a ti, porque posiblemente al estar en familia de fe, tengo que ser evaluado por ti, por mis otros ancianos, ujú, y ujú, tengo que caerles bien a ellos voy a ujú. tener que llenar Sí, su ojo, tengo que sí, hacer lo que ellos me digan, sí. ah, y posiblemente por ahí. Wow. ¿Cómo o sea, el poder que adquiere un ministro de Dios es una tentación tan grande porque es capaz de renunciar a sus propios convicciones, es capaz de renunciar a la palabra de Dios. O sea, yo he visto, he sido testigo de un montón de pastores que cuando el ministerio se vuelve un ídolo, bueno, lo primero que lo afecta es su familia, pero en segundo lugar, su iglesia lo ve, o sea, este hombre está tan ensimismado que todo gira alrededor de su persona y él está dispuesto incluso a aplastar a los hermanos que sean con tal de él seguir sobresaliendo y que su nombre siga creciendo y que su ministerio siga siendo lo más importante. No sé cómo lo ves, Cristian. Sí, o sea, el ministerio se puede volver tan importante, el papel del ministerio. Ujú, Ya no es sirvo al Señor, ya no es amo a Dios y porque amo a Dios sirvo a la gente, ya es sirvo a la gente porque servir a la gente me da estatus, sirvo a la gente porque servir a la gente me da valor, me da sí. identidad. Hacemos estos conversatorios, ¿verdad? Para que, híjole, entrar en la competencia de las redes sociales y Sí. ojalá podamos de aquí, ¿verdad? Engancharnos con alguien más famoso e ir escalando. Incluso nosotros mismos podemos perder de vista por qué estamos haciendo este conversatorio. Así es.
O sea, comenzamos hace 17 semanas, o más tiempo, llevamos 17 grabaciones, pero Ujú, podemos perder de vista este plan en decir, híjole, a lo mejor entre broma y broma, ¿verdad? Porque sé que al ujú, principio cuando decimos, oh, da todas tus credenciales, es más el deseo de preséntate, ¿verdad? Queremos preséntate, dinos que la gente sepa quién eres. Porque a lo mejor en el primer video, Felipe, Armando y yo Edwin. y Edwin, pues aventamos todas nuestras credenciales así por delante, ¿verdad? ¿Verdad? Pero podemos presentar nuestras credenciales con una mala motivación y más que con una humildad decir que hacemos esto para bendecir a la iglesia, para ayudar a la iglesia, hacemos esto para la gloria de Dios y podemos eh, hacer, tomar algo tan sagrado como es el ministerio Ujú, y volverlo Y tan pagano y ujú. tan vil como si fuéramos coach de vida, ¿verdad? Compitiendo por la aceptación de la gente. Y se Así nos es. olvida Wow. que servimos a un Dios que ayer leía que el mismo Jesús, después de hacer milagros extraordinarios, iba a la gente y le decía, no le digan a nadie, no vayan y lo comenten a nadie. Ustedes vayan y presenten su adoración al Señor nada más. Wow. sí, y vemos todo lo contrario ahora, ¿no? Vemos a personas, vayan y cuenten, vayan y digan ah, lo que estamos haciendo, Lo que o sea, estamos haciendo. Sí. expándanlo. Y cada vez Aún, que Inscríbete, aún, dale clic a la campanita al final del a la video. campanita. oye, aún cuando se trata de ministerios de misericordia, o sea, cosas que la Biblia literalmente dice, no digas, o sea, cuando des, no digas a nadie, y ellos hasta lo justifican como que, no, es que esta es una manera que estamos animando a otros a que Manda. también lo hagan. Come on, man. O sea, Sí, o todos sea, sabemos que esa selfie dando tus despensa es, no es no, una no, motivación. y mucho piadosa, no creo que sea esa foto, ¿no? Así Porque realmente lo que motiva a estar ahí, porque ¿qué pasaría si esa foto no la ve nadie, no tiene likes? La realidad es que la persona se desmotiva. O sea, la Ujú, realidad es que esa persona va a pensar que posiblemente no le importa a nadie o no sé, ujú, pero si esa persona no recibe los likes que, que posiblemente está buscando, su mundo se despedaza. ¿Por qué? Porque lo que busca es ujú. aceptación de los demás. Y en el ministerio, las personas que están pastoreando, que están liderando, no deben de olvidar que también son ovejas y que necesitan ser pastoreadas y que necesitan que su Wow. corazón descanse en el pastor de pastores, en Cristo. O sea, no Amén. por, no por tener la etiqueta de pastores como de, bueno, yo ya no necesito de este cuidado de mis hermanos. Al contrario, Ujú, ah, Dios nos pone en esta comunidad, en esta familia, para que podamos cuidarnos entre nosotros y que la imagen de Cristo sea formada en mí. No porque si en algún momento Dios me permite plantar una iglesia, quiere decir que yo no voy a necesitar del cuidado de mis pastores o el cuidado de los la miembros de la iglesia. iglesia. No, al contrario. O sea, Dios los va a usar a ellos para que mi corazón siga estando donde debe de estar y que Dios Amén. esté en el lugar donde debe de estar. O sea, como Amén. diría un pastor, no recuerdo, pero es como el problema el corazón del problema es el problema del corazón. Olvidamos que el corazón está entenebrecido y en lo que Jesús regresa, vamos a tener que batallar con eso. En lo que Jesús, Se nos fue Se el nos fue el buen buen Felipe, Felipe. a ver si Yo, se conecta sí, ahorita. ok, Ahí está. ok. Estaba bien interesante lo que Se estaba le, comentando. perdón, se le cayó su ídolo del eh, celular. sí, la hombre, de marcar. Y Bien, luego, pero estaba comentando, ¿no? Que olvidamos que es el corazón donde que debemos de tener cuidado. O sea, aquel que ya es pastor no debe de olvidar que su corazón también debe de ser pastoreado por la claro, iglesia.
para hasta que Cristo recordar. venga. Exactamente, porque vamos a batallar en este mundo caído hasta que Cristo vuelva. Y esa es nuestra esperanza. Todo aquel que haya detectado en este momento, por medio de este conversatorio, que está idolatrando algo más, que no se desanime. O sea, que, que piense que puede seguir, va a batallar con eso, pero la esperanza futura es que cuando Cristo vuelva, lo vamos a ver a Él cara a cara y toda nuestra adoración va a ser plenamente para Él. Pero en lo que eso Amén. pasa, tenemos que luchar. No podemos Sí. quedarnos solamente sentados esperando a que el corazón idólatra se vaya, ¿no? Tenemos que tomar medidas radicales, que es lo que dice Jesús. Si tu ojo derecho te hace pecar, bueno, quítatelo, no te lo vas a cortar, Así es. no te lo vas a quitar. Y Jesús no es un carnicero para andando quitando piezas del cuerpo, pero lo que él sí quiere decir es, toma medidas radicales. Es las redes sociales, bueno, déjalas. Amén. Es que las personas te vean a ti, bueno, trata de lo que vayas a hacer, hazlo simplemente para ti, o sea, que tú y Dios lo sepan. No motives a que las personas te adulen, pero es el corazón, cuidar el corazón. El pastor debe seguir cuidando su corazón y el de aquellos que están siendo pastoreados por él. Amén. Y precisamente quisiera, a lo mejor va por donde quieres responder, Cristian, pero quiero cerrar el conversatorio Ya, adelante, adelante. haciendo esta pregunta. Juan Calvino escribió algún día que somos una fábrica de crear ídolos. Destruimos uno, detectamos uno, lo destruimos y construimos otro inconsciente o conscientemente. Entonces, la pregunta es, de formas prácticas, como justo lo que acabas de decir, Felipe, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer como creyentes en lo que Jesús viene y nos renueva completamente para reflexionar sobre nuestros ídolos, detectarlos y destruirlos? Que sea una práctica constante? Y no sé si por ahí vas a comentar algo. Sí, un consejo práctico para que los demás puedan dar uno. Permite que otros exploren tu vida. Wow, sí. Deja Amén. que otros hablen a tu vida. No importa si eres el pastor. Aquí yo a la iglesia le he enseñado y le he dicho, hermanos, ustedes tienen todo el derecho, y los que son miembros de la iglesia, ¿verdad? Tienen todo el derecho, toda la autoridad de explorar mi vida, de preguntarme lo que quieran, ¿verdad? Porque entiendo el cuidado de la iglesia, entiendo el ser parte o el ser miembro de una iglesia, entiendo mi compromiso como miembro de una iglesia. Así que no hay nada mejor que otros, porque a lo mejor tú y yo podemos ya caer en la ceguera de ceguera de taller, como se le dice, Claro. simplemente en esta ceguera espiritual de no querer reconocer que tengo un ídolo. Deja que otros hablen a tu vida. Ten la humildad de llegar con alguien maduro, con alguien que ames, con alguien que te ame, que en la iglesia y que le puedes decir, ¿sabes qué? O sea, ¿qué ves en mi vida? ¿Verdad? Deja que otros hablen, deja que otros exploren tu vida, que te hagan preguntas incómodas, sabiendo que lo harán con este deseo de cuidarte y de servir a tu vida. Ese es mi consejo práctico. Buenísimo. Felipe. Como dije al principio de una de mis respuestas, recuerda el Evangelio, recuerda que es a Jesús al que debemos de adorar, es a Jesús al que debemos de amar y glorificar, y creo que también es meditar en dónde está nuestro corazón, dónde está, porque Jesús mismo dice, dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, recordar el Evangelio, no pensemos que el Evangelio se hace algo cliché o algo simplista, al contrario, es lo único que libera. La única forma en la que voy a poder, amar a Dios y amar a mi prójimo y dejar de amarme tanto a mí mismo es recordando la obra de Cristo en la cruz. Entonces te animo a que de alguna forma todos los días estés recordando el Evangelio, recordando que es Cristo dando su vida por ti, para que tú puedas mirarlo a Él y ser salvo de tus pecados. Y uno de esos pecados es la idolatría. Wow. Y yo quisiera, de forma muy práctica, que estés constantemente haciéndote estas preguntas. ¿En qué estoy gastando mi dinero? Mi dinero. ¿En qué estoy usando
mi tiempo y mi esfuerzo? ¿Y dónde encuentro mayor placer en mi vida? Estas 3 preguntas deben estar constantemente en nuestras vidas para ser honestos en cuanto a las cosas que estamos idolatrando. Cuando respondemos estas preguntas sin darnos cuenta, estamos ya de repente amando el entretenimiento mucho más de lo que nos imaginamos. Estamos gastando en cosas que sin darnos cuenta están siendo muy importantes para nosotros, pero en realidad no son tan importantes ni necesarias para la vida. Y estamos usando nuestro tiempo y nuestras fuerzas en cosas que se van a acabar y no en cosas que permanecen para siempre. Entonces, les animo a que traten de responder estas preguntas constantemente, incluso hacerle las preguntas a otro: ¿qué ves? ¿Qué ves en mí? O sea, ¿qué ves? ¿Cómo ves estas cosas en mi vida? Los que están casados, nuestras esposas pueden ayudarnos muchísimo en ese sentido. Entonces, yo quiero también animarlos por ahí. ¿Okay? Y un último comentario mío. Claro, mío. No tengas temor, no tengas miedo. ¿En qué punto? No es fácil en nuestra cultura mexicana que otros lleguen a hablar, que tú abras tu corazón con facilidad. ¿Verdad? Tristemente, todavía a veces estamos envueltos con temores, con qué pena, qué vergüenza, cómo va a saber el pastor, ¿verdad? Que no tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas temor. O sea, dice C.J. Mahoney que dice, la culpa y la condenación son de esos enemigos que nos alejan del evangelio. Así que con un corazón deseoso de ser libre de la idolatría y por amar a Dios, habla y di, ¿sabes qué? Explora mi vida. Ayúdame. Ayúdame. Pregúntame en qué me estoy gastando la quincena. Pregúntame qué hago cuando salgo del trabajo. Pregúntame a qué le estoy dedicando mucho tiempo. Deja que otros hablen. ¿Cuántas horas estás pasando en las redes sociales? Esa es una buena Sí. pregunta que gente debe hacernos para reflexionar. O sea, ahora lo puedes ver en el teléfono. Algo que dijo Felipe. Ajá, ya lo puedes ver en el teléfono. Es algo que dijo Felipe. Yo he tratado de hacerlo parte rutinaria de mi vida. Por lo menos una vez al año leo 2 libros que me recuerden la belleza del evangelio. De esas cosas que tú dices, sí, o sea, ya sé que soy pecador, sí, necesito recordármelo. Cristo ya lo hizo, sí, necesito recordármelo porque con mucha facilidad olvidamos el evangelio. Jerry Bridges dice que el evangelio es el mensaje más importante de toda la historia que debemos de conocer. Así que gracias, hermanos, gracias por este tiempo. No, pues gracias a ustedes, Felipe, gracias por pasar este tiempo con nosotros, por bendecirnos también con lo que Dios te ha dado. Y bueno, nos despedimos. Esperen este video que lo vamos a estar subiendo pronto. Ok. Oren para que lo podamos subir pronto. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.